Estamos en la Copa del Rey en Chile. Ya está cerrando la competencia. Muchas marcas, hay mucho patrocinio, mucho empuje por parte de las marcas aquí en Chile. Es impresionante, un evento muy grande, muy bonito. Ya saben los pilotos. Este fue un torneo de motos grandes, motos gordas. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal, amigos de las dos ruedas? Sean bienvenidos a un capítulo más de Dani por el Mundo. Como recordarán, en el capítulo anterior estábamos en La Serena, en Chile, con Sergio en la costa, con un atardecer muy bonito. Primera vez que vimos el día durar más horas, pero este capítulo lo estamos iniciando ya a las orillas de Santiago de Chile, en el torneo Rey de Reyes. Un torneo de off-road, de un circuito corto para motos grandes. Un torneo muy distinto a lo que yo había visto antes en México, en donde pues yo he podido participar en rallies, que son competencias muy distintas a esto. Pero sin duda el ver tanto apoyo en Chile por parte de las marcas me impresiona muchísimo. Es un torneo en el cual hay motos muy grandes de todas las marcas compitiendo en un circuito muy corto. Tuvimos la oportunidad de ver prácticamente casi todas las categorías, pero de aquí vamos a seguir hacia el Paso Caracoles, donde estaremos haciendo el primer cruce hacia Argentina, y a partir de aquí empezaremos a cruzar entre Argentina y Chile en varias ocasiones, tratando de cruzar la mayor cantidad de veces posible pues la cordillera de los Andes y poder conocer un poco más de ambos países. Así es que vamos a continuar con la aventura. Ya estamos muy cerca de la Patagonia, o al menos así yo lo siento, a pesar de que ya estamos a 3.000, 4.000 kilómetros de la Patagonia. Para mí ya es estar muy cerca, tomando en cuenta que vengo desde México. Hasta este momento hemos cruzado 10 países, estamos en el número 11, que es Chile. Vamos a cruzar al 12, que es Argentina, y vamos a estar interactuando así hasta llegar a Ushuaia. Así que para poder llegar a nuestro destino, que es Ushuaia, tenemos que seguir camino. Vamos a cruzar por el paso fronterizo Los Libertadores, no sin antes pasar por el paso Caracoles para llegar a la ciudad de Mendoza, en Argentina. El camino de los Caracoles, o el paso Caracoles, se inauguró con la apertura del paso fronterizo Los Libertadores en 1980. Por lo tanto, forma parte de un recorrido único en la zona, que tiene una extensión de 3 kilómetros. Subir por el camino de los Caracoles es toda una aventura y es una locura. Son 29 curvas que suben hasta los 3.175 metros sobre el nivel del mar. Esto para llegar al túnel de Cristo Redentor, con una longitud de 3 kilómetros. Realmente es una carretera y un paso fronterizo muy lindo, en el cual se pueden ver los nevados de la cordillera de los Andes. Se pueden pasar estas 29 curvas, se pasan todos los túneles muy vistosos. Además, uno sale del lado de Argentina, muy cerca de donde está el puente del Inca, en el Aconcagua. Es la verdad toda una experiencia el poder rodar por aquí con la motocicleta. Es un paso que no me podía perder, así es que era algo que tenía que hacer sí o sí para poder comenzar a enlazar estas dos grandes naciones. Así continuaríamos subiendo por el paso de los Caracoles. La verdad es que es un tramo espectacular hasta que llegaríamos hasta los 3.600 metros de altura. Comenzaríamos a cruzar estos túneles que construyen para que no caiga nieve sobre la carretera y se puedan resguardar los carros, y con unas vistas espectaculares de la cordillera de los Andes, que es inmensa. La verdad es que a nosotros nos tocó un clima súper agradable, con sol y un aire fresco, rico. Entonces fue muy disfrutable el poder pasar por aquí hasta que llegamos al puente del Cristo Redentor. Intentamos subir, pero estaba cerrado el paso, ya que había nevado unos días atrás, pero entonces tendríamos que seguir.
Así llegaríamos hasta este primer control donde nos harían las primeras preguntas básicas para comenzar a llegar a lo que ya sería la frontera unificada de los Libertadores, la única frontera que conocí que es de esta manera, donde en la misma ventanilla te atienden del lado de los dos países. Entonces hay que hacer una sola fila. Eso le ahorra a uno muchísimo tiempo porque uno hace en la misma ventanilla aduana y migración. Una vez hecho todos estos trámites, continuaríamos el viaje por la cordillera de los Andes y poco a poco nos comenzaríamos a alejar casi 300 kilómetros adelante hasta que llegaríamos a la ciudad de Mendoza, donde pasaríamos la noche para posteriormente continuar nuestro camino hacia Malargüe.